Vamos a medir ahora una resistencia utilizando los instrumentos que hemos construido hasta ahora, es decir, voltímetro y amperímetro. Lo que tendremos que hacer es alimentar la resistencia con una cierta fuerza electromotriz y conectar a ese circuito un voltímetro y un amperímetro para medir la diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia, medir la corriente que la atraviesa y hacer el cociente. Si estuviéramos, por ejemplo, relevando la curva resistencia en función de la fuerza electromotriz aplicada para verificar si la resistencia cumple con la ley de Ohm, podríamos ir cambiando la fuerza electromotriz mientras medimos tensión y corriente en distintos escalones de diferencia de potencial aplicada. ¿Cómo haríamos un circuito así? Bueno, una forma, digo una forma porque vemos que vamos a ver enseguida que tenemos más de una. Una forma sería esta. Mido diferencia de potencial entre los extremos de la resistencia y mido la corriente. Este sería un circuito. La resistencia medida será el cociente entre la indicación del voltímetro y la indicación del amperímetro. Esta es nuestra resistencia medida. Pero vemos que con este circuito no estamos midiendo bien la resistencia. Porque si bien el voltímetro mide correctamente la diferencia de potencial entre los bornes de la resistencia, el amperímetro no mide la corriente a través de la resistencia, sino que también está midiendo la corriente que circula por el voltímetro. De manera que esta forma de medir la diferencia de potencial conlleva un error. Podemos intentar este otro circuito. Medimos bien la corriente poniendo el amperímetro exactamente en la rama de la resistencia y medir tensión del conjunto. Aquí medimos bien la corriente, pero el voltímetro no mide bien la diferencia de potencial porque no está midiendo la diferencia de potencial entre los bornes de la resistencia, sino que está midiendo la diferencia de potencial entre la serie que forman amperímetro y resistencia. De manera que ambos métodos conllevan un error relativo definido como Rm menos R sobre R. Rm es la resistencia que medimos con esta ecuación y R es la resistencia real, la que querríamos medir. Ambos métodos tienen un error. Vamos a calcular este error cometido con cada uno de los métodos y vamos a compararlo. Veamos. En este caso, ¿qué es lo que estamos midiendo? Rm es el cociente entre la indicación del voltímetro y la indicación del amperímetro. El voltímetro mide correctamente la tensión, pero el amperímetro en realidad está midiendo la corriente que atraviesa el paralelo formado por el voltímetro y la resistencia. Es decir, Rm será tal que 1 sobre Rm será igual a 1
sobre R más 1 sobre RB. Es decir, este valor medido, este cociente, es el paralelo entre el voltímetro y la resistencia que queremos medir. De manera que esto será lo que estemos midiendo. Este error relativo lo podemos escribir E igual a Rm sobre R menos 1, distribuyendo el cociente. Y este cociente de Rm sobre R lo podemos reconstruir acá multiplicando ambos miembros de la primera ecuación por Rm. Queda 1 igual a Rm sobre R menos Rm sobre Rb. Fíjense, Rm sobre R menos 1, no acá, más, perdón. Me confundí con este menos. Estoy multiplicando por Rm ambos miembros de esta ecuación. Es 1 que igual, a Rm sobre R más Rm sobre Rb. Ahora lo que hacemos para obtener esta expresión, el miembro derecho de la ecuación de error relativo, es pasar el 1 restando para aquí y Rm sobre Rb por el otro lado, y queda menos Rm sobre Rb igual a Rm sobre R menos 1 igual, entonces ahí, E es igual a menos Rm sobre Rb. El error relativo que cometemos con esta conexión es menos la resistencia medida sobre la resistencia del voltímetro. Hemos buscado una expresión en función de la resistencia medida porque si estuviéramos haciendo la experiencia no conocemos R, el valor real. El único valor que conocemos es Rn. Fíjense, el error da por defecto porque tiene signo negativo. Si miramos la definición, si el error relativo da por defecto es porque hemos medido una resistencia menor que R. ¿Es esperable que la resistencia que midamos sea menor que R? Fíjense, la diferencia de potencial, el numerador, es correcto, pero la corriente que medimos es mayor que la corriente que atraviesa la resistencia, es mayor que la real, porque estamos midiendo también la resistencia que atraviesa el voltímetro. Por lo tanto, el denominador A tiene un error por exceso, la resistencia medida tendrá un error por defecto. Vamos a ver ahora qué error cometemos con esta otra conexión. ¿Qué estamos midiendo en este caso? ¿Qué es este cociente B sobre A para la conexión larga del voltímetro, que así se llama esta conexión, corta del amperímetro, y esta es al revés, corta del voltímetro y larga del amperímetro, así se llama en la jerga? Bueno, con la conexión larga del voltímetro, ¿qué es lo que estamos midiendo? Medimos la corriente correctamente, es la corriente que atraviesa tanto al propio amperímetro como a la resistencia, pero estamos midiendo la diferencia de potencial de la serie que forman el amperímetro y la resistencia, o sea, será Rm igual a Ra más R. Por lo tanto, Rm menos R será igual a Ra. Y R, por supuesto, será Rm menos Ra.
tenemos numerador y denominador de la definición de error relativo. El error relativo será entonces E igual Rm menos R, o sea, RA, sobre R, o sea, Rm. R es Rm menos RA. R es Rm menos RA. Y este es el error relativo, de nuevo, en función de la resistencia del amperímetro y la resistencia medida. Fíjense que la expresión del error en el método consistente en la conexión corta del voltímetro es función de la resistencia del voltímetro, porque el amperímetro mide mal, pero mide mal porque está el voltímetro. El error depende de las características del voltímetro. Y fíjense más, si la resistencia del voltímetro es infinita, el error tiende a cero. Nosotros queremos que un voltímetro tenga una resistencia muy grande frente a la resistencia que tenemos que medir. Si RB es muy grande frente a RM, si RB tiende a infinito, el error tiende a cero. Me había olvidado de hacer ese análisis. Ahora vayamos al análisis equivalente aquí. Primero, el error es por exceso, porque E es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque este paréntesis jamás puede ser menor que cero, porque la resistencia medida es la serie del amperímetro y la resistencia, o sea, Rm es RA más R. Rm es mayor que R. De acá surge directamente que el error relativo tiene que ser positivo. El error tiene un infinito. Cuando Rm es igual a RA, el error relativo tiende a infinito. Pero ¿cuándo Rm es igual a RA? Rm podría ser igual a RA solo si la resistencia a medir fuera cero. Bien, de las dos maneras, como vemos, cometemos un error. ¿Cuándo convendrá usar un método u otro? Algo más podemos decir en este caso. El error relativo en este método tiende a cero cuando la resistencia del amperímetro tiende a cero. La resistencia del amperímetro está en el numerador y restando en el denominador. Y eso se corresponde con lo que habíamos visto cualitativamente en los bloques anteriores cuando vimos la construcción de amperímetro y voltímetro. El amperímetro tiene que tener una resistencia baja respecto de la resistencia de la rama en la que está incluido, en la que está intercalado. Cuando RA tiende a cero, o cuando la resistencia medida es mucho mayor que RA, o sea, cuando este paréntesis es mucho mayor que RA, el error relativo tiende a cero. Podemos calcular cuándo convendrá utilizar un elemento o una conexión u otra. Podemos graficar el error relativo en valor absoluto, que es lo que nos interesa, más allá de que este error es un error que se puede corregir si conocemos las características del instrumento. Es un error sistemático, no es accidental. Podemos medir la resistencia y aplicar las ecuaciones estas para corregir el valor medido. Pero más allá de eso, antes de corregirlo, o si no lo vamos a corregir, podemos evaluar cuál de las dos conexiones nos conviene más en un contexto en el que disponemos de un cierto amperímetro de resistencia RA y un cierto voltímetro de resistencia RB. Vamos a graficar
el valor absoluto del error relativo, vamos a poner este error en positivo, teniendo en cuenta solo su valor absoluto, en función de la resistencia medida, del valor medido de la resistencia. Esta es una hipérbola con una asíntota vertical en RA. Y una asíntota horizontal en el eje de abscisas. Cuando Rm tiende a infinito, el error relativo tiende a cero. Cuando Rm tiende a Ra, el error relativo tiende a infinito. Y si graficamos el valor absoluto del error relativo en la medición corta del voltímetro, obtenemos una recta que pasa por el origen, dependiente 1 sobre RB. Este punto de intersección define el valor de R medido para el cual un método implica cometer menos error que otro. Para R mayor que el R correspondiente a este punto, convendrá utilizar la conexión corta del amperímetro, la conexión larga del voltímetro. Y para un valor de R medido menor al que corresponde a la intersección de las dos curvas, conviene usar la conexión corta del voltímetro. Veamos. ¿Qué ocurre? Para valores de resistencia medida que se aproximan más a la resistencia del amperímetro, esta conexión ya no conviene porque el amperímetro tiene una resistencia demasiado alta comparada con R. Entonces nos conviene la conexión corta del voltímetro, porque en esta conexión el error está relacionado con las características del amperímetro. Del otro lado de la intersección, la situación es la inversa. Si Rm es más grande, mayor que el que corresponde a este valor de intersección, la conexión que conviene es la conexión larga del voltímetro, porque en ese caso RA es suficientemente pequeña frente a Rm. Pero ¿cuánto vale Rm en esta intersección? Bueno, tenemos que igualar las dos ecuaciones. En valor absoluto será Ra sobre Rm menos Ra igual a Rm sobre Rb. O sea, Ra por Rb igual a Rm por Rm menos Ra. Rm cuadrado menos Rm Ra menos Ra Rb igual a 0. Esta es una cuadrática que tiene como raíces Rm, vamos a ponerlo más arriba si tenemos más lugar, Rm igual menos b, que es
RA más menos raíz cuadrada de B cuadrado, RA cuadrado, menos 4AC, A vale 1, C es negativo, es más 4 RA por RB sobre 2. Sobre 2A, que en este caso es sobre 2. Bien, ocurre que RA es varios órdenes de magnitud menor que RB en condiciones normales. Es esperable que el valor de la resistencia del amperímetro sea del orden de 1000 veces más chica que la resistencia del voltímetro, o aún menor. En ese contexto, RA cuadrado será del orden de 1000 veces menor que RA por RB. Podemos despreciarlo y también podemos despreciar RA frente al valor de la raíz. Por supuesto, solo tendrá sentido la solución de la cuadrática positiva, que es la que corresponde a la suma de la raíz. Haciendo esa simplificación, obtenemos Rm aproximadamente igual a la raíz de RA por RB, porque despreciamos RA cuadrado, raíz de 4 es 2, se simplifica con este 2, despreciamos a RA frente al valor de la raíz y queda la raíz cuadrada de RA por RB,